Hola, maestra Michelle. Mi nombre es María Alberto Guerrero González, del grupo de segundo A de Ofimática. Hoy les voy a hablar de la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es también conocida como GUI. Es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar su información. Una de las características básicas para tener una buena interfaz gráfica serían la facilidad de comprensión, aprendizaje y uso, representación fija y permanente de un determinado contexto de acción. El objeto de interés ha de ser de fácil identificación también. El diseño ergonómico mediante el establecimiento de menús, barras de acciones e iconos de fácil acceso. Las interacciones se basan en acciones físicas sobre elementos de código visual o auditivo, iconos, botones, imágenes, mensajes de textos, barras de desplazamiento y navegación. Las operaciones serán más rápidas, incrementales y reservibles, con efectos inmediatos. Existen de herramienta de ayuda y consulta. Tratamiento del error, cuidado y adecuado del nivel de usuario. También la tipografía y el tratamiento del color son dos elementos a los que hay que presentar especial importancia a la hora de establecer una buena interfaz, poniendo especial cuidado en el diseño de las formas y la coherencia interna entre ellas. Existen tres tipos, que son las GUI y las UI, que son de las que les acabo de hablar. También existe la interfaz de usuario de pantalla táctil. Esta permite que los usuarios interactúen con la computadora a través de una serie de elementos gráficos tales como ventana e iconos. Para diseñar una buena interfaz enfocada hacia el usuario, es necesario tener claros los objetivos del hipertexto, teniendo en cuenta no solo lo que se persigue ofreciendo información, sino las necesidades que van a tener los usuarios a la hora de consultarlo. También es clave determinar el contenido y la funcionalidad, especificar la estructura organizativa, la navegación, las secciones y el sistema de búsqueda. Hay que tener en cuenta que cada usuario puede tener diferentes necesidades y buen sistema de navegación. Debe contar con las herramientas adecuadas para diferentes funciones, como cada usuario puede tener diferentes necesidades. Es importante que ofrezcas diferentes formas de acceso y búsqueda, desde búsquedas precisas hasta exploraciones guiadas o elecciones del lector. Una de las características de una buena interfaz de usuario sería la simplicidad, la claridad, la familiaridad, la coherencia y la rapidez. También existe la interfaz natural de usuario. Esta interactúa con un sistema de aplicación sin utilizar ningún sistema de mando o dispositivos de entrada, como en las interfaces gráficas de usuario, que serían un ratón, el teclado, un lápiz óptico, panel táctil, un joystick, entre otros. Y en su lugar se hace uso de movimientos gestuales del cuerpo o de alguna de sus partes, tales como las manos, sirviendo de mano de control. En el caso de pantallas capacitivas multitáctiles, la operación o control es por medio de yemas de los dedos en uno o varios contactos, y asimismo el control cercano de la pantalla, pero sin tocarlo. También existe el control del sistema operativo por medio de la voz humana, denominado control por reconocimiento del habla o reconocimiento de voz, como por ejemplo Siri, Google Now o Google. Una de las ventajas de la interfaz gráfica sería que permiten a los usuarios inexpertos familiarizarse rápidamente con los programas. Los símbolos fáciles de comprender y el texto
explicitativo aseguran una gran facilidad de uso, pero también tienen sus desventajas, como las GUI, que son lentes con las interfaces basadas únicamente en la línea de comandos. Bueno, yo también les voy a hablar sobre el tema de la interfaz gráfica. Las características básicas de una buena interfaz podrían sintetizarse en la facilidad de comprensión y aprendizaje y un uso, representación fija y permanente de un determinado contexto de acción a fondo. El objeto de interés ha de ser de fácil identificación. Un diseño ergonómico mediante el establecimiento de menús, barras de acciones e iconos de fácil acceso. Las interacciones se basarán en acciones físicas sobre elementos de código visual o auditivo. Puede ser iconos, botones o imágenes, entre mensaje de texto o sonoros, barras de desplazamiento y navegación, y en selecciones de tipo de menú con sintaxis y órdenes. Las operaciones serán más rápidas, incrementales y reversibles con efectos inmediatos. Existencia de herramientas de ayuda y consulta. Es un tratamiento de un error bien cuidado y adecuado al nivel de un uso. La tipografía y el tratamiento del color son dos elementos a los que hay que prestar especial y una importante a la hora de establecer una buena interfaz, poniendo especial cuidado en el diseño de las formas y la coherencia interna entre ellas. Al igual que en cualquier otro tipo de documento textual o gráfico creado por un programa de ordenador, la lectura o navegación de un hipertexto se realiza a través de la pantalla, y en el caso de un documento web, por medio de un programa de lectura y visualización llamado navegador. Un diseño de hipertexto se realiza para que el usuario vea en pantalla toda la información necesaria y para que opere e interactúe a ella a través del ratón, el teclado y las opciones del menú. Así se internan códigos que no sean visibles si se prefiere, porque ofrecen la apariencia deseada para ser vistos en pantalla. Y para diseñar una buena interfaz enfocada hacia el usuario, es necesario tener claros los objetivos del hipertexto, teniendo en cuenta que no solo se ha ofrecido información, sino las necesidades que van a tener los usuarios a la hora de consultarlo. También es clave determinar el contenido y la funcionalidad específica a la estructura organizativa, a la búsqueda, que hay que tener en cuenta que cada usuario puede tener diferentes necesidades y un buen sistema de navegación debe contar con las herramientas adecuadas para diferentes funciones. Como cada usuario puede tener diferentes necesidades, es importante ofrecer diferentes formas de acceso y búsqueda, desde búsquedas precisas hasta exploraciones guardadas o una elección del lector. También la interfaz es un elemento que permite al usuario interactuar con los contenidos, no solo sean precisos a una interfaz de un hipertexto. Puede ser fundamental para que el usuario pueda interactuar con los contenidos de dicho hipertexto. La pantalla del ordenador se convierte en una ventana a través de la cual el usuario accede al espacio hipertextual. Bueno, habitualmente las acciones se realizan mediante manipulación directa para realizar la interacción del usuario con la computadora. Surge como evolución de la interfaz de línea de comandos que se usaban para operar los primeros sistemas operativos, y es una pieza fundamental en un entorno gráfico. También una graphical user interface es una interfaz que se puede utilizar para controlar una PC, tabletas u otros dispositivos. Les hablaré sobre qué es una terminal de Windows. Es un emulador de terminal de múltiples pestañas que Microsoft ha desarrollado para Windows 10 y más adelante como sustituto de la consola de Windows, ya que puede ejecutar cualquier aplicación de la línea de comandos, incluidos todos los emuladores de terminal de Windows, en una pestaña independiente.
Características. Una de sus características principales se incluye variar pestañas, paneles, compatibilidad con caracteres Unicode y UF8, un motor de representación de texto acelerado para CPU y la capacidad de crear sus propios temas y personalizar textos, colores, fondos y métodos apropiados. ¿Cómo usar la terminal? La terminal es más que un intérprete de comando y como tal es una cadena de caracteres comprensible para él. El único elemento que encontraremos al iniciar la terminal será el prompt, una línea que informa al usuario de la ruta del directorio personal de este. Cuando ingresemos la orden con o sin parámetros adicionales, su ejecución no se llevará a cabo hasta pulsar la tecla Enter inmediatamente. Se analiza la secuencia por CMD o directamente por el programa de representación que representa, pues dentro de la terminal podremos ejecutar otros programas con sus propios comandos como dispar. La respuesta de la terminal dependerá de la orden, pudiendo ser información en forma de texto en la terminal, la ejecución de una aplicación en primer o segundo plano o un mensaje de error al no entender el comando. Pero no solo podremos ingresar comandos en la terminal, ya que se incluye en otras características como redireccionamiento, entrada, salida, lectura y edición de ficheros, control de procesos, protección y seguridad de edición y ejecutación del programa por logs, etc. ¿Cómo acceder a la terminal desde el sistema? La forma más sencilla y habitual de acceder a la terminal de comandos de Windows es desde el menú de inicio. La ruta más larga será la de inicio, sistema de Windows, símbolo del sistema para todas las versiones de Windows. La ruta abreviada será aprovechando el buscador integrado en Windows, que a partir de vista escribiendo sobre el sistema como cualquiera de los que se muestran como resultado de la herramienta. Una tercera opción sería abrir la herramienta, ejecutar con la combinación de teclas Windows más R y escribir CMD. Al pulsar Enter se ejecutará, pero esperar que antes de abrir la herramienta vamos a ver cómo ejecutarla en modo normal o administrador. En el primer y segundo método antes visto, simplemente tendremos que pulsar con control derecho sobre el inicio de la herramienta y elegir ejecutar como administrador. En el tercer método es posible la ejecución como administrador si al momento de pulsar Enter también ejecutamos la combinación de mayús más control. Ejemplos de cómo funcionan los comandos. CD diseña un peldaño en la jerarquía de los directorios con carpeta. CDC, que elimina toda la información exhibida en pantalla, excepto el indicador de comando. Copy permite copiar un archivo específico de su directorio actual a otro determinado. Dir visualiza el contenido entero del directorio actual. Permite controlar el modo en que se exhibe a partir de la inclusión de parámetros adicionales. Repite un comando ya introducido. Then suprime un archivo específico. Y name muestra la cantidad de memoria RAM del sistema, el porcentaje ocupado y libre. Me presento, mi nombre es Adrián Alberto García Flores, soy el encargado de abrir mi tema y es una terminal de Windows. ¿Qué es una terminal de Windows? Todo aquel que haya utilizado Linux, aunque sea de forma esporádica, tendrá nociones de qué es una terminal y su utilidad. Pero son muchos los que solamente utilizan el sistema, la línea de comandos. En el sistema de ventanas de Microsoft lo conocemos como símbolo del sistema o CMD, pero su nombre acertado siempre será terminal de comandos o command prompt. Consiste en intérprete de comandos disponible en casi todos los sistemas operativos como un elemento más de control para el mismo, pero a bajo nivel. Se trata de una herramienta integrada en el sistema y como tal es capaz de realizar las mismas tareas que en Windows 10 hacemos a golpe de clic en nuestro ratón, aparte de ella. Linux es una capa de compatibilidad desarrollada por Microsoft para correr ejecutables de Linux nativamente en Windows 10 y Windows Server 2019. A partir de junio de 2019 está disponible WSL versión 2, el cual incorpora cambios importantes como el uso del núcleo Linux Real Wikipedia. Sus ventajas. La finalidad principal de WSL es permitir a los administradores del sistema y a los programadores usar todas las herramientas y todos los servicios de Linux directamente desde Windows, sin tener que virtualizar nada más ni montar infraestructuras complicadas.
El símbolo del sistema que todos conocemos, o CMD, es la terminal en línea de comandos de Windows que en las últimas versiones del sistema se ha visto mejorada, pero de forma conservadora y siempre manteniéndose en una posición inferior a cuanto a modernidad. En 2006, Microsoft lanzó PowerShell, ampliando fuertemente las capacidades que tenía inicialmente CMD. Con Sesh nuevo además integra un lenguaje de scripting pensado en tener capacidades de automatización muy importantes, pero no supuso un reemplazo a CMD, sino una herramienta más que no gozaba de toda la modernidad posible. Otro de los grandes motivos por los que hacía falta un cambio a la consola de Windows está en que hacían falta 3 terminales diferentes para usar las principales líneas de comandos de Windows. Línea de comandos, PowerShell, Windows for Linux. Windows Terminal es la nueva línea de comandos para Windows 10. Es un proyecto de Microsoft que está dando mucho que grabar gracias a sus modernas capacidades y posibilidades de personalización. En este artículo daremos un repaso a este nuevo programa que está destinado a venir con serie de Windows 10 y lo compararemos con la interfaz de línea de comandos. Por defecto, el símbolo del sistema o CMD Terminal es una de las aplicaciones más potentes y a la vez más desconocidas de Windows. Una herramienta no es muy conocida por los usuarios convencionales, pero sin embargo es de gran utilidad para muchos administradores de sistemas técnicos y sobre todo desarrolladores. Las interfaces gráficas de usuario integraron en sus inicios una novedad que hoy en día es de uso corriente. El mouse o ratón que fungía con un puntero para señalar y seleccionar los diferentes elementos de la guía tradicionalmente se categorizaron como ventanas, iconos o carpetas. Hoy en día los elementos visuales de una interfaz son muy similares en esencia, solo que cada día los diseñadores trataron de acercarlos a amigables e intuitivos. Además de los dispositivos móviles no requieren de ratón o puntero, pues cuentan con pantallas táctiles. La evolución de Windows Terminal ha sido incesantemente en los últimos años. Se puede comprobar en el blog de Windows en Microsoft o en la página del proyecto. Primero llegó el anuncio en mayo de 2019 de una versión preliminar que estaba disponible de forma limitada y que en junio de 2019 ofreció su primera versión pública de Windows. Terminal pasará a ser la experiencia de línea de comandos predeterminada en Windows 11. Hasta ahora, los Sesh, como el símbolo del sistema, y PowerShell siempre han sido descubiertos dentro del host de la consola de Windows para el futuro inmediato. Microsoft quiere que Terminal se inicie de forma predeterminada al abrir una aplicación de línea de comandos. Hasta hace un poco no han podido reemplazar fácilmente el host de la consola. Ahora la empresa abre la mano para pedir que otros terminales se establezcan como predeterminados, incluido el terminal de Windows. Terminal, hemos hablado en otras ocasiones, Microsoft está lanzando distintas mejoras en su herramienta y el objetivo que es Terminal pase a ser la aplicación de línea de comandos predeterminada en Windows 11. Por encima del símbolo del sistema y PowerShell se trata de un movimiento que nos supone una sorpresa, visto los últimos movimientos de la empresa al respecto y que ha sido anunciado en uno de los blogs que Microsoft. El cambio se debe conectar con las distintas actualizaciones que debe llegar al Windows 11. A lo largo de 2022 en Windows 11 se podrá configurar Windows Terminal como predeterminado desde distintos puntos, ya sea desde la página de configuración de Windows, dentro de la configuración en la página de inicio o dentro de la hoja de propiedades del host de consola de Windows. Este movimiento en torno a Windows Terminal deja ver que la consola de comandos sigue siendo un apoyo fundamental para muchos administradores de sistemas técnicos y sobre todo desarrolladores. Buenas tardes, mi nombre es Romero García Saulo Alejandro. Hoy les voy a hablar de qué es una terminal de Windows. La terminal de Windows es un emulador de terminal de múltiples pestañas que Microsoft ha desarrollado para Windows 10 y más adelante como sustituto de la consola de Windows. Puede ejecutar cualquier aplicación de línea de comandos, incluidos todos los emuladores de terminal de Windows. Es una pestaña independiente. ¿Qué es Windows Terminal? Windows Terminal es un programa que está desarrollado como una aplicación universal web que nos permite abrir las consolas de CMD y PowerShell que necesitamos desde una misma ventana. Y si tenemos una nube en Azure o Bash en el subsistema de Windows para Linux, también se podrá lanzar desde la ventana de este programa. Esta aplicación ha sido desarrollada como un proyecto de código abierto y ha recibido la colaboración de una gran cantidad de desarrolladores que han ayudado a Microsoft a adaptar su funcionamiento a las necesidades de la mayoría de los usuarios.
Características de Windows Terminal. Microsoft ha creado el terminal definitivo para Windows 10, un terminal moderno desde el cualquier usuario podrá hacer uso de ambas consolas según sus necesidades. Uno de los puntos fuertes de este programa es la personalización, aunque desde CMD y PowerShell podemos cambiar algunas características como la letra o los colores. Windows Terminal lleva la personalización a un nuevo nivel. Podemos personalizar este programa como queremos, desde crear todo tipo de atajos de teclado hasta usar un GIF como fondo de terminal. Hasta podremos configurar una transparencia al puro estilo Linux. ¿Cuáles son sus principales características? Dentro de su interfaz vamos a encontrar una gran cantidad de características que nos harán pensar cómo hemos podido vivir antes sin ellas. La primera de ellas, y una de las más llamativas, son las pestañas. Si tenemos que abrir dos o más consolas de CMD PowerShell, vamos a poder tenerlas todas ellas en una misma ventana, separadas en pestañas. También vamos a poder organizar la ventana principal del programa como queremos. Por ejemplo, vamos a poder dividir la interfaz en distintos paneles, abrir varias sesiones al mismo tiempo y mucho más. Otra característica de esta consola es que tiene soporte para ratón. Por ejemplo, si usamos programas como Midnight o Commander que se pueden controlar desde consola con el ratón, vamos a poder utilizarlos sin problemas. Esto se extiende también a cualquier otra aplicación o juego que podamos ejecutar desde CMD, incluso juegos de Linux, ya que Windows Terminal se integra también con Bash si activamos el subsistema de Windows para Linux. Como les había comentado, Midnight Commander. ¿Qué es Midnight Commander? Midnight Commander es un gestor de ficheros ortodoxo para sistemas tipo Unix y es un clon de Norton Commander. Midnight Commander es una aplicación que funciona de modo texto. La pantalla principal consiste en dos paneles en los cuales se muestra el sistema de ficheros. También podemos integrar la personalización. ¿Qué es la personalización? Las opciones de personalización que nos ofrece este programa son inmensas. Vamos a poder ajustar Windows Terminal según nuestros gustos y nuestras necesidades para que nos sintamos lo más cómodo posible. Por último, me gustaría agregar qué personalización nos puede ofrecer. Personalizar los atajos del teclado para cambiar los que vienen por defecto o crear nuevos que realizan determinadas tareas. Esa es una. Cambiar los esquemas de color, crear perfiles. Cada perfil puede tener una configuración, un tema y una fuente diferente. 3. Llevamos 3, con esto serían 4. Asignar fondos personalizados al terminal. Habilitar y configurar la transparencia de Windows Terminal. Configurar un GIF como fondo de terminal. Activar y seleccionar un perfil que queremos usar. Bueno, este es el trabajo que me tocó como grupo y espero que pues haya dado la información correcta. Por mi parte